En este video se va a hablar del proceso de extracción, específicamente del extracto de cúrcuma, fue realizado por Ana Valeria Castillo y María Gabriel Jiménez para el curso Laboratorio de Química Aplicada 2. Referente al proceso de extracción, este se realiza un embudo de separación que lo que hace es permitir mezclar mediante agitación manual la disolución acuosa que contiene los compuestos a separar con el disolvente orgánico colocado. Luego esta se deja en reposo y se van a diferenciar las dos fases, la orgánica y la acuosa, y el compuesto se va a distribuir entre ellas dependiendo de su coeficiente de distribución de reparto. Con la constante de reparto, el coeficiente de reparto es la relación entre las concentraciones del compuesto orgánico en cada uno de los disolventes empleados. Para que el proceso de extracción sea efectivo, es importante que el coeficiente de reparto tenga un valor elevado, de modo que se asegure una mayor extracción del compuesto deseado en el medio orgánico. Referente a los tipos de extracción está la simple, la continua y la selectiva. Además, también está la extracción líquido-líquido, en la cual el éxito del método depende de la diferencia de solubilidad del compuesto a extraer en dos disolventes diferentes. La elección del disolvente de extracción depende de la solubilidad del compuesto a extraer, de la volatilidad, inflamabilidad y toxicidad de los posibles disolventes a emplear. Se debe aplicar la regla de lo semejante disuelve lo semejante. El disolvente de extracción debe ser inerte, ya que si no puede alterar la estructura del compuesto. En una extracción sólido-líquido normalmente se utiliza el método Sogled y consiste en extraer la mezcla con un solvente que disuelve todos los elementos. Para este método también se aprovecha la diferencia de solubilidad en los compuestos. La extracción reactiva es la combinación de extracción líquido-líquido y la reacción química para mejorar la capacidad de un disolvente o para efectuar reacciones limitadas por el equilibrio. En una extracción se pueden dar ciertos problemas como es la formación de emulsiones. Si se da, lo que se puede hacer es romperla mediante una manera mecánica utilizando sedimentadores, ciclones, centrifugadoras o químicamente adicionando una solución saturada de cloruro de sodio. La adición de este compuesto aumenta la tensión superficial de las gotitas y aumenta la densidad de la capa acuosa, forzando así la separación. Ahora, es importante conocer la diferencia entre un lavado y una extracción. En la extracción, lo que interesa es el paso del compuesto de una fase a la otra según su afinidad, mientras que en el lavado lo que se hace es la eliminación de un compuesto no deseado de una fase orgánica por extracción con una disolución acuosa. Ahora, referente al procedimiento de la extracción del extracto de cúrcuma, lo primero es mencionar los materiales que se utilizaron, los cuales fueron cúrcuma en polvo, agua ras y acetona. Para la preparación del extracto se utilizó 1/8 de cucharadita de cúrcuma en polvo y se le agregó 40 ml de acetona, se movió por un momento y luego se filtró y se tapó. Luego se creó el embudo utilizando 2 botellas unidas con silicón y el embudo quedó como el que se observa en la figura 10. Para la comparación cualitativa del proceso de extracción simple y múltiple, primeramente se llevó a cabo la extracción simple, donde se agregaron 15 ml de extracto de cúrcuma, luego 15 ml de agua ras y se agitó el embudo. Sin embargo, se agitó muy suavemente, ya que si se agita vigorosamente se pueden formar emulsiones. Después se dejó la mezcla en reposo y se diferenciaron las dos fases. Para diferenciar las fases hay que fijarse en la densidad de los disolventes, ya que la fase más densa es la que se queda abajo y la menos densa es la que se queda arriba. En este experimento, la fase inferior fue la acetona y la superior fue el agua ras. En el momento de liberar la fase inferior, como se observa en la figura 16, es importante abrir la parte superior del embudo para liberar la presión y que el líquido salga más fácilmente. En la figura 17 se observan las dos fases y se puede ver que la fase acuosa es mucho más coloreada, lo que significa que la cúrcuma tiene una mayor afinidad por ella.
Para la extracción múltiple, básicamente se realizó el mismo procedimiento, solo que se utilizó 5 ml de disolvente y se realizó 3 veces. Como se puede ver en la figura 20, la fase acuosa está un poco más amarilla y la fase orgánica también. Referente a la comparación entre extracción múltiple y simple, se puede ver que en la extracción múltiple, tanto la fase orgánica como la fase acuosa tienen una coloración más intensa que en la coloración de las fases de la extracción simple, lo cual tiene sentido, ya que la extracción múltiple, al ser consecutiva, es más efectivo y se optimiza la extracción del compuesto, en este caso cúrcuma. Para el análisis de resultados, la cúrcuma está constituida por curcuminoides, los cuales son sustancias fenólicas con un color amarillo característico. Se componen de curcumina y otros ingredientes, pero mayoritariamente curcumina. La curcumina es un polvo amarillo que es poco soluble en agua, en éter de petróleo y benceno. Es soluble en alcoholes, ácido acético glacial, propilenglicol y es muy soluble en acetona y éter etílico. Referente a las interacciones moleculares de la curcumina, esta en entornos no polares existe como un tautómero cisenol de conformación cerrada, con un enlace de hidrógeno intramolecular, mientras que en disolventes polares como la acetona adopta una conformación abierta con un enlace de hidrógeno intermolecular, como se puede observar en la figura 22. Ahora, referente a la solubilidad de la curcumina en disolventes orgánicos, se dice que la curcumina es casi insoluble en agua y fácilmente soluble en disolventes polares como metanol, etanol, acetona, cloroformo, acetato de etilo y otros, y que es poco soluble en disolventes de hidrocarburos como ciclohexano y hexano. Los resultados obtenidos en el experimento sí concuerdan con la teoría, debido a que la parte más coloreada fue la acuosa, donde se encontraba la acetona, la cual según teoría es un disolvente muy polar, y la cúrcuma es muy soluble en los disolventes polares. Sin embargo, no se debe dejar de lado que la cúrcuma también posee extractos no polares que se quedan en la fase a la que son afín, o sea, en la fase orgánica. Por eso es que la fase orgánica sí se puede ver un poco amarilla, aunque muy poco. Referente a las conclusiones, en este experimento se aprendió que para realizar un proceso de extracción es indispensable conocer cuál es la polaridad del compuesto que se desea extraer. Se comprendió el papel que juega la solubilidad de los compuestos a extraer para lograr una extracción adecuada y se aprendió a identificar la fase acuosa y orgánica de la extracción a través de las densidades. Se practicó el proceso de extracción y se identificó cuáles pueden ser las posibles fuentes de error, como es el caso de que el embudo presente fallas o que se den emulsiones. Además, también se entendió por qué es necesario que los disolventes tengan ciertas características para poder realizar un proceso de extracción satisfactorio. Esta es la bibliografía utilizada en este video. Muchas gracias.